vídeo del antihéroe, ¿no? Es decir, una reflexión que no sé si ha escrito él o no, no me acuerdo ahora mismo, sobre Breaking Bad, la reflexión sobre la moral y tal. Yo ya lo vi en el Facebook y, bueno, pues comenté que estaba bastante desacuerdo. Voy a explicar entonces en este vídeo por qué, ¿no? Me voy a dirigir un poco a la, digámoslo así, ¿no? A la última pregunta, ¿no? O a la pregunta que se autocontesta, ¿no? Que dice, ¿puede dirigirse, no? Es decir, ¿puede este personaje, protagonista de Breaking Bad, ¿no? Yo no he visto la serie. ¿Puede dirigirse por comportamientos morales? Dice antihéroe. No. Y dice a continuación, porque no puede. Vamos a ver. En el vídeo creo que se dice que como se achaca un poco este comportamiento a la falta de empatía, nunca a que el individuo no sepa distinguir entre el bien y el mal, tenga confusión, tenga alucinaciones o tenga algún otro problema mental más allá de la falta de empatía. Bien, pues yo le tendría que decir a antihéroe o a quien haya escrito esto, y bueno, y a todo el mundo que piensa esto, mi opinión es la siguiente. Yo me voy a basar en otro psicópata, Dexter. No sé si todos sabemos quién es el Dexter, ¿no? Dexter, bueno, es un psicópata de los llamados asesinos, ¿no? Porque la mayor parte de los psicópatas son de los llamados también a veces integrados, ¿no? Es decir, que no hacen daño a nadie, o no a niveles delictivos necesariamente, ¿no? Todos sabemos, o si no, ya lo digo yo, es decir, los psicópatas son capaces de diferenciar entre el bien y el mal, que es uno de los requisitos. Si no saben diferenciar entre el bien y el mal, pues se les da un trato más suave, ¿no? A la gente que haya cometido un delito y que no sepa. A los psicópatas no. ¿Por qué? Porque se sabe que saben diferenciar entre el bien y el mal. Si saben diferenciar entre el bien y el mal, conocen la moral. ¿Qué es la moral? Antihéroe no hace una diferencia, yo no sé si es porque no lo sabe o, bueno, no se suele saber. Moral y ética no son lo mismo. Es decir, la moral y la ética son códigos de conducta. Sin embargo, la moral es el código de conducta, digámoslo así, de la colectividad y la ética del individuo. Básicamente un poco lo mismo, pero diferenciando la colectividad y el individuo. Yo creo que para los procesos mentales es un poco así lo mismo. También hablas de Kant, antihéroe. Monoteísmo pagano dice que cuando alguien habla de Kant es que no tiene ni puta idea de lo que habla. Es decir, es meterse en una cosa que uno no sabe muy bien. Porque, por ejemplo, bueno, resumiendo mucho para no extenderme, con el imperativo categórico de Kant, Hitler podría justificar perfectamente lo que hacía. No, es que mi imperativo categórico es, en fin, no, ir y matar judíos. Bueno. Se hace referencia a una falta de sentimientos o de empatía, ¿no? Para no seguir la moral. Lo cual tampoco quiere decir... claro, también habría que preguntarse qué moral, ¿no? Por ejemplo, los nazis seguían de puta madre su moral. Y no me puedes decir que miles y miles y miles de nazis es que estaban enfermos, eran enfermos mentales. Los soviéticos pasaba exactamente lo mismo. ¿Qué pasaba con los médicos americanos que hacían experimentos en fin, inoculando enfermedades sin consentimiento y demás? Esa gente seguía su moral. Pues bueno, vamos a poner el caso de los nazis y de los soviéticos solamente, ¿vale? Que si no va a ser muy complicado. Sí, seguía la moral de los nazis y la moral, soviética. ¿Tenían empatía? Sí. Lo único que pasa es que, bueno, o no la usaban o no procuraban empatizar, ¿no? Con esos individuos o lo que sea. Seguían su moral. Para ellos eso era el bien y eso era el mal. Y lo otro era el mal, mejor dicho. El individuo de Breaking Bad, por lo que parece, o por lo que se cuenta, incluso con la falta de empatía, uno sabe diferenciar entre bien y el mal y sabe qué es correcto o no en la sociedad. Y tengo que decir otra cosa, volviendo al ejemplo de Dexter. Vamos a ver, a Dexter se lo suele sacar matando gente, pero la gran mayor parte de las veces, Dexter cumple con la moral de su sociedad. Es amable, es simpático, procura ser un miembro productivo de la sociedad, hace favores a sus amigos, es buen novio o marido, depende ya de las temporadas, ¿no? Yo solo me he visto hasta la tercera, así que tampoco me comenten más allá de ahí. Es decir, Dexter es un individuo que sigue la moral. Pero claro, ¿por qué la sigue? Pues podríamos decir porque su vida depende de ello. Porque depende de su vida en parte, de tener un buen disfraz, o porque, bueno, también es verdad que su padre le inculcó que... etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, pero la cuestión es que Dexter es capaz de seguir la moral. Si es por la pérdida o la falta de empatía y no por algún otro problema mental más, no creo que eso sea excusa, no creo que eso sea como para decir, el individuo es incapaz de guiarse. Es capaz. ¿Cuál es el problema? Que no le importa una soberana mierda.
Aún más iría más allá, el individuo se puede mover por una moral. Pero claro, en lugar de ser la moral de una sociedad, puede ser la moral de un grupo, de un gremio entre comillas, ¿no? Que puede ser, pues, en el caso de los traficantes, esto de, en fin, ¿no? De drogas y el mercado ¿no? Y tanta violencia y cosas por ese estilo. Así que yo diría que no, yo diría es decir, yo diría que esto está errado, es decir, ese individuo puede guiarse por las cuestiones morales o éticas, lo único que pasa es que se guían por las cuestiones éticas, de su ética, de su laxa ética o no, más bien sí. ¿Por qué? Pues porque no le importa una mierda a los otros. Es decir, la falta de empatía te llevará a lo mismo a no cumplir la mayor parte de las cuestiones éticas o lo que tú quieras, pero ¿te lleva a incumplir la moral porque eres incapaz de procesarla? No, yo pienso absolutamente que no, a no ser que haya algún otro problema, ¿no? Yo lo vuelvo a comparar con el caso de Dexter, que además, como psicópata que es, no se es decir, no se le suavizaría ninguna pena por decir, no, es que es incapaz de diferenciar el bien y el mal. Mentira. Dexter es capaz de diferenciar el bien y el mal. Dexter sabe cuáles son las conductas o los códigos de comportamiento que se han de llevar en su sociedad. Y estoy seguro de que este tipo también. Lo único que pasa es que eso, no le importa una soberana mierda. Bueno, no sé yo si me dejo algo en concreto del vídeo, no estoy seguro, no lo creo, honestamente. Y no voy a decir nada más, ¿no? Gracias, cuídense, hasta otra, chao.